continuación, pues del currículum del doctor Báez, tenemos la experiencia que él tiene, es especialista en emergencia y desastres, reconocido por la Universidad Internacional del Ecuador, médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, tiene un diplomado superior de cuarto nivel en desarrollo local y salud en la Universidad Técnica Particular de Loja, es especialista en gerencia y planificación estratégica en salud por la UTPL, magíster en gerencia y salud por desarrollo del local de la UTPL. Profesor del posgrado de Medicina Interna de la UCE, profesor del posgrado de Nefrología de la misma universidad y también médico tratante del Servicio de Urgencias del Hospital Carlos Andrade Mayo. El doctor Báez nos va a presentar el tema cómo preparar la emergencia para enfrentar contingencias y desastres. Bienvenido, doctor Báez. La sala es totalmente suya, ya puede compartir su pantalla e iniciar la presentación. Bienvenido. Ok, bien, vamos, buenas tardes. Primero pido disculpas la tardanza, un problema eminentemente técnico aquí en la oficina. Quiero agradecer a los gestores de esta magnífica eh, congreso y quiero comenzar ya para hacer corto esto. Voy a explicarles un poco. Esta fue mi cara cuando recibí la invitación a dar esta charla en administración en emergencias. Voy a comenzar hablando de la cara que puse, es la anterior, y cuando me tocó hablar sobre administración en emergencias, me tocó poner esta cara, porque es un tema extremadamente grande, sin lugar a dudas apasionante, pero es un tema que nos abruma a todos, más a mí cuando me tocó hablar sobre esto. Y ahora debo comenzar haciendo una pregunta. Claro, para todos nos hacemos la pregunta. ¿La atención en emergencia es un negocio o no lo es? Porque para que administremos alguna cosa debemos entender que este es el negocio. Este es lo que vamos a administrar. Y me gustaría que definamos lo que es negocio. La Real Academia de la Lengua Española define a un negocio como la ocupación, como un quehacer, como el trabajo. Hay otras definiciones que ustedes pueden verlas, que son múltiples, grandes, pero en términos generales, el negocio viene del latín negotium, un vocablo formado por dos raíces, negiutium, lo que es ocio, lo que no es ocio. En términos generales, se trata del trabajo. Un quehacer que no quiero que se olviden que se realiza siempre con fines lucrativos. Y claro, cuando partimos de esta definición, vamos a entender que la emergencia, siendo un negocio, tiene fines lucrativos, es exactamente esto. El trabajo en la emergencia sí es un negocio. Y claro que lo es, porque está mediado por un costo monetario. Cualquier intervención entre dos personas que tengan como mediador una moneda es un negocio. Y desde esta óptica, el negocio tiene que ser administrado. Y la administración de un negocio tiene que hacerse desde la óptica, obviamente, administrativa. Entonces me ha tocado a mí hablar sobre la administración en emergencias y debo comenzar a partir de ahora. Y claro, este es un tema de apasionante para todos. Claro que es aburrido. Hice una maestría en gerencia hace muchos años y no es tan fácil de explicar lo que es hacer administración. Administración son un grupo de procesos muy complejos que voy a tratar de resumirlos de la forma más sencilla.
Si hacemos un poco de historia, desde los inicios de la humanidad, la administración ya existía. Uh, Nuestros ancestros tenían que organizar, administrar varias cosas, entre ellas organizar lo que era recolectar alimentos, mantener sus viviendas. Así iniciamos administrando un, un grupo de vida, un grupo social. Pero ya en la Edad Antigua, en Egipto, en la Babilonia, en Roma, varias otras partes, ya comenzamos a tener temas de administración que se han remontado y nos han enseñado muchas cosas. Ya para la Edad Media, algunos aportes vinculados a la administración se descentralizaron o más bien se fueron ampliando y nació el feudalismo. El feudalismo que ustedes saben que no era más que la división de la sociedad en tres grupos. Los que tenían las tierras, los que trabajaban las tierras y obviamente los que hacían la religión, que eran quienes de alguna manera junto al que tenía las tierras, gobernaban y manejaban a los trabajadores. Más tarde vino la Revolución Industrial, que no fue más que esta maravillosa idea de tecnificarlo todo, crearon máquinas para facilitar mucho la producción, y esto finalmente, para después de más o menos 4 siglos, 5 siglos, a partir del siglo XX, la administración ya fue una ciencia formal. Y estas fueron destacando entre varias ideas, la del fayolismo, la del taylorismo. Ahora me gustaría que sepamos que el fayolismo, en términos generales, es el marco teórico en el que la administración se amparó para desarrollarse. Es decir, eran los libros, los escritos, los manuscritos, todas estas ideas que hacían que los que estaban tratando de desarrollar un proceso tengan claro lo que estamos pretendiendo hacer en la administración. Junto al fayolismo, el taylorismo es un sistema organizacional de trabajo que insistía que los tiempos de ejecución son los que siguen principios, y son estos los que determinaron que de alguna manera el tiempo de trabajo sea medido para poder partir de eso para remunerar. Esta remuneración era numérica. Si tenías, por ejemplo, que producir más llantas, si producías 100 te pagaban un número, y si es que producías 120 te pagaban otra cantidad. Este número económico, sin lugar a dudas, también se ve reflejado cuando nosotros, desde la óptica del siglo XX, gran cantidad de los hospitales, gran cantidad de los servicios fueron concebidos como tal. Entonces el paciente no era una persona que tenía una problemática, más bien era un número, y acorde a ese número, el profesional que lo asistía debería tener un cobro, una remuneración. Y claro, si es que eran más personas o más números los atendidos, pues sin lugar a dudas la producción incrementaba y el salario era diferente. Todavía hasta nuestros tiempos seguimos con esas ideas que se han mantenido. ¿Por qué se han mantenido? Porque si bien la evolución en la administración ha sido cada vez mayor, las personas que administran en términos generales las instituciones de salud siguen pensando en que
la administración numérica es la que más efectividad tiene. Y la efectividad parte de la capacidad de una persona de hacer su trabajo bien. Cuando su trabajo está bien hecho porque le dedica tiempo a ejercer su profesión y porque le dedica tiempo a resolver los problemas que se presenten. Si hablamos de salud, pues resolver un problema sanitario en una persona con un problema X no es lo mismo que resolver un problema sanitario de una persona que tiene un problema Z. Entonces los tiempos no pueden ser limitados como se hace todavía, digo, en algunos centros de salud, sitios de salud, no solo en nuestro país, en muchos países, por ejemplo, en Latinoamérica, tenemos un sistema muy parecido en Bolivia, en Venezuela, en Perú, en el Ecuador, en donde hay 15 minutos para atender un paciente. Pero curiosamente también en España, en varios hospitales, se tiene un tiempo para atender un paciente, porque no se discrimina entre la problemática de uno y otro paciente. Para un poco entender estas características de la administración, pongo un pequeño cuadro que define, que resume lo que es en verdad la administración. Es un conjunto de 8 condiciones básicas que tienen que aplicarse a toda la administración, en todas las empresas. Y estas empresas pueden ser, obviamente, las de la salud. Y desde aquí quiero comenzar haciendo claro esta definición de que es importante la administración porque favorece el esfuerzo humano. Permite medir el desempeño de esas personas que están haciendo ese esfuerzo. Permanentemente genera información y crea conocimiento. Ahora mismo estamos viviendo una pandemia. Esta pandemia que ustedes conocen nos ha ido enseñando y nos ha ido creando conocimiento permanentemente. Hasta ahora no dejamos de aprender sobre ella. La administración pretende reducir costos y de hecho cuando se administra lo que queremos es reducir costos. Y también en el ejercicio médico podemos reducir los costos cuando hacemos las cosas de forma correcta. Y sin lugar a dudas, cuando todo esto se hace efectivo, este proceso nos permite tener un crecimiento sostenible. Un crecimiento sostenible que obviamente genera que la empresa crezca y que la empresa genere mayores beneficios. Esta es una imagen que quisiera que ustedes tomen en consideración. Esta imagen dice administración. Esta es una imagen típica de un servicio de emergencia en un día cualquiera. Y entonces cuando pretendemos administrar un servicio como este, todo el mundo se asusta. Y claro, todo el mundo se asusta porque al fin y al cabo esto es una vivencia para lo que estamos formados los emergenciólogos, porque en este aparente caos es en donde hemos crecido y nos hemos ido adaptando, nos hemos ido acostumbrando. No quiere decir que este acostumbramiento nos vuelva cómplices del desastre, no. Lo que sucede es que tenemos que adaptarnos a este manejo diario porque es lo que hacemos, porque es con lo que vivimos, porque es con lo que compartimos permanentemente. Y en nuestro país voy a hablarles un poco sobre lo que sucede con la aplicación y la administración de la salud en las emergencias. Miren que hablamos sobre la universalidad dentro de los 8 temas que les había puesto a ustedes. Decía que es universal
ya esta administración aplicada a la emergencia. Y bien, pues vean cómo es esto. El Congreso Nacional del Ecuador en el año 2006 reformó un artículo, el número 67, y lo publicó en el registro oficial 423, en diciembre del 2006. Y dice, mire, artículo 1, esto nos obliga a todos los centros que a continuación vemos entrar dentro de este artículo. Un centro de salud es una entidad del sistema de servicios de salud pública o privada establecida conforme a la ley para prestar a las personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y alternamiento. Es además un centro de formación de personal de salud. Ya vimos a ustedes hace un rato que dentro de estos ocho acápites había uno que decía en donde se veía la creación o más bien la participación en la educación. ¿Quiénes son los centros de salud? Son los hospitales, las clínicas, los institutos médicos, los centros médicos, los policlínicos y dispensarios médicos. Quiero detenerme un segundo en esta ley porque no están los consultorios médicos. Y por desgracia, los consultorios médicos también ejercen este mismo trabajo. Y qué curioso que varios abogados que se aprovechan de la ley porque la interpretan de una manera o de la otra, en la ley de derecho y amparo al paciente, un abogado le demanda a un médico porque no atendió un infarto en su consultorio. Aquí en la nueva provincia de Santo Domingo, de los Áchilas, un médico atiende a un paciente en su consulta, hace un electro, concibe que es un infarto agudo de miocardio, llama al 911, no les responden, sube al paciente a su auto, le lleva a una institución de salud de mayor envergadura en donde pueda ser atendido este paciente, pero en este transcurso las cosas se complican, llega la emergencia, hace una parada y se muere, y este médico tiene que ir obligatoriamente a un juicio y a punto de ir preso por 5 o 6 años. Y entonces, claro, viene este argumento permanente de que un abogado dice que no consta el consultorio médico, el médico dice yo no podía hacer nada, y como tiene razón en el consultorio, porque este paciente necesita un hospital de mayor complejidad para hacer todo lo que necesita, y el otro abogado, el que acusa, dice no, era su obligación porque usted es médico, como si el médico fuera una especie de brujo que puede sacar de una chistera y hacer un procedimiento de angioplastía, por ejemplo, a un enfermo en su consultorio. Y entonces, no siempre las leyes que se hacen conciben a todos los elementos que participan en la atención médica. Una condición también que quiero que sepan ustedes que hay en este plenario de las comisiones legislativas, dentro de la ley del amparo al paciente, hay un artículo número 2 que dice que hay derecho a la atención digna. El artículo 3 dice derecho a no ser discriminado. Y no hay discriminación ahora, menos todavía, ni por religión, ni por tendencia sexual, ni por todes y todas, entenderán ustedes, por el color, por la raza, por un montón de cosas. Este es un derecho muy curioso, el derecho a la confidencialidad, que un poco, como esto es hecho por abogados, se rompe en la medida en que cuando hablamos entre profesionales sobre un enfermo, la confidencialidad queda un poco al margen. Esto hablando desde la óptica de la salud. Pero también en el artículo 5 dice que el paciente tiene derecho a la información. Una información que un montón de veces es tergiversada. A ver, le decimos a una persona que viene enferma a nuestro hospital un montón de veces.
usted viene con una enfermedad que es un infarto agudo de miocardio. Voy a poner este tema porque a lo mejor es el que más nos toca lidiar, en el que más complicaciones puede haber, habiendo otro montón de temas. Pero hoy dice que tiene derecho a la información y le informamos y le decimos que esta es una enfermedad grave y que puede llevarle a la muerte. No le hace caso a la gravedad, sino al término muerte, y lo que hace, o si tiene una persona acompañante, es tomar este último término muerte y rápidamente mediante el celular llama a medio mundo y le dice, me voy a morir porque me dijeron que esto es de muerte. Y claro, llegan los lamentos, viene la familia de todas las provincias. ¿Y qué sucede? Que en este contexto el médico es verdaderamente acosado. Usted le ha dicho que se va a morir y no es la realidad, es una interpretación por el estrés que tiene el paciente, la familia, que un montón de cosas, y esto hace que se presenten complicaciones. En todo caso, el derecho a la información está claro que hay que brindarla. Y el paciente, como artículo 6 en esta ley que se creó, tiene derecho a decidir. Ya sabemos nosotros que hay gente que por su religión no quiere recibir sangre. Esté en la anemia más absoluta que esté, no quiere recibir sangre y nosotros respetamos eso, pero si se muere el paciente no es culpa de la religión ni de la decisión que ellos tomaron, sino del médico que no hizo caso y le puso sangre artificial, ¿no es cierto? Desde el 2006 hasta el 2015, pasan 9 años, y la misma asamblea crea un artículo 7. Vean que en este 2015 ya la ley se amplía y toda la persona sin discriminación por motivo alguno tiene en relación a la salud los siguientes derechos. Y este es un acápite que es el J. Dice que el paciente se atienda de forma inmediata con servicios profesionales de emergencia, suministros de medicamentos, insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier ley orgánica de la salud, la Lex Finder, bueno, eso está en el internet, sean estos establecimientos de salud pública o privada. Sobre todo en este último que dice privada, el compromiso económico sin trámite administrativo previo. No se olviden que hubo un problema en nuestro país con una persona extranjera que aparentemente tuvo que ser ingresada bajo el condicionamiento de que firme deje una tarjeta de crédito, haga un depósito de dinero y no sé qué, lo que terminó complicando todo este caso y al fin y al cabo la paciente murió, pero no porque no dijo el dinero, ay, que eso no es el problema. Pero la universalización de esto, la universalidad, se aplica también en todas partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud dice en los derechos humanos que los derechos son universales, son inalienables. Todas las personas en cualquier lugar del mundo deben poder ejercerlos. He tomado unos 10 de una carta de los derechos generales de las y los pacientes. Esto, como verán ustedes, entre de las y los, viene de la revolución un poco del siglo XXI. Pero para contextuar, los pacientes tienen derecho, según la universalidad, según la Organización Mundial de la Salud, a recibir atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso. Información, ya hablamos que en nuestro país, esto es tomado de México, por cierto, decidir libremente sobre su atención, debe otorgar un consentimiento sobre un proceso en el que él puede ser intervenido quirúrgicamente. Ya hablamos sobre la confidencialidad que a veces se rompe porque un familiar trabaja en el hospital, miró la historia clínica, le conversó a sutano, a culano, y esto es un poco un contexto en el que no es que ocurra todo el tiempo, pero pasan, ¿sí? Esto es
algo curioso y dice, hay el derecho a obtener una segunda opinión. Esto en México. Aquí en nuestro país todavía no ha constado esto, pero es el derecho a que el paciente está en este hospital, es un hospital de tercer nivel, el médico cirujano dice tenemos que operarlo de una trombosis mesentérica y él dice no, yo le voy a llevar a mi papá o voy a traer un médico para que me dé una opinión secundaria y dependiendo de eso yo permitiré que le hagan tal o cual cosa. Y como no siempre los derechos se hacen por un médico especialista o por un profesional médico, ya ven ustedes que dice que debe recibir aquí mismo atención en el caso de urgencia. Ya veremos que más tarde que la urgencia y la emergencia no son lo mismo, pero en todo caso dejamos esto así. Debe contar con un expediente clínico. Ahora todas las unidades van desarrollando expedientes clínicos informáticos, informatizados, que son un poco más privados, son más difíciles de vulnerar. Y también, como última, dice, si es que está inconforme con la atención médica, no dice lo que tiene que hacer, pero dice que el paciente puede ser atendido cuando esté inconforme con la atención médica por otra persona. Y otra persona puede ser otro médico. Dentro de la administración, ya vimos la universalidad de ella, veamos la segunda que es una interdisciplinaria. La administración tiene que ser interdisciplinaria, aplicada justamente a la emergencia por este contexto. Digo yo que estos procesos que se usan de forma eficiente, con ciencias que participan en la emergencia mismo, tenemos, participa el laboratorio con un proceso propio, la farmacia con un proceso propio, el servicio de imágenes, el servicio de enfermería, todos tienen una jefatura, todos tienen protocolos, todos tienen un proceso administrativo particular, pero cuando se reúnen estos y forman el tratamiento en la emergencia, se vuelve interdisciplinario, como decíamos, y todos participan. Pero también esta gente que está participando interdisciplinariamente le obliga a permanecer adherida a otros, como la docencia, los médicos residentes, los internos rotativos, las enfermeras que rotan, la alimentación, porque hay enfermos que necesitan alimentarse todo el tiempo, gente que mantenga la higiene de un servicio de emergencia, gente que le haga el mantenimiento a los múltiples equipos que tenemos. No podemos quedarnos sin un electrocardiógrafo en un servicio de emergencia. No podemos dejar de darle alimentación a un paciente diabético. Y tampoco nos pueden faltar suministros. Ahora mismo, después de que han pasado tantas cosas, en el país entero, no solo creo que en el país, sino en varias partes del mundo está sucediendo que faltan suministros. Nosotros estamos en el caos. Ya sabíamos que dentro de estos 8 elementos que conforman la administración, es un medio para lograr un fin. El medio para lograr un fin es, primero, el fin es diagnosticar temprano y dar un tratamiento correcto. Hace un ratito veíamos que decían que solo en las urgencias, pero los que hacemos una especialidad en emergencias sabemos que las urgencias tienen menos relevancia. No quiero decir que no sean importantes, pero tienen menos relevancia eh, en salud que las emergencias. No es lo mismo un paciente que tenga asma leve, con un paciente que tenga convulsiones. No será lo mismo atender una diarrea de 8 días que un paciente con dolor de pecho, que tenga un señal de infarto cardíaco. No será lo mismo que alguien venga con una quemadura y alguien que tenga un hueso roto o una fractura expuesta. Bajo este contexto, el medio para lograr el fin en la administración será diagnóstico temprano y tratamiento correcto. Y en esto quiero ser un poco detallista. Si no damos un tratamiento correcto es porque no hemos establecido
un diagnóstico preciso. ¿Cómo podemos dar un tratamiento a un enfermo que tiene infarto si seguimos pensando que lo que tiene es una disección aórtica? ¿Cómo vamos a dar un tratamiento correcto a un enfermo que tiene una hipoglicemia cuando estamos pensando que tiene una hiponatremia? Este conjunto, este grupo interdisciplinario lo que pretende es aunar esfuerzos entre lo que es el laboratorio, por ejemplo, y el equipo de emergencia para poder diagnosticar esto adecuadamente y darle el tratamiento preciso. Esto es interdisciplinario y esto es el objetivo que perseguíamos. Bien, ahora pasemos a la cuarta de esta estructura de la administración en salud, en emergencia. Dice que tiene una aplicación amplia. Y claro, ya vimos que está por ley integrada por hospitales, clínicas, institutos médicos, centros médicos, pluriclínicos, dispensarios, aquí exceptuaban los consultorios. No, mentira, no exceptuaban, solo que no consta, pero tampoco dice que los exceptúa, lo que pone en riesgo a una persona que siendo médico está dando atención en su consultorio, así sea emergenciólogo como yo. Sí, porque yo también tengo un consultorio, voy a ver una paciente y como no le trate del infarto, a lo mejor me meten preso. Pero esta ampliación, esta aplicación que es en en todas las emergencias de un país como el nuestro, el ejemplo es claro, un centro de salud, este es de Atuntaqui, por cierto, de donde yo soy atuntaqueño, aquí está el Hospital de Sur, segundo nivel, y nosotros, que es nuestro hospital Carlos Andrade Marín, de donde yo soy miembro, de donde yo soy médico tratante, es el de tercer nivel. Decía que la aplicación es amplia y un enfermo que llegue con sospecha de infarto agudo de miocardio, creo que este ejemplo como más trillado, pero es el más frecuente en este contexto. Viene con dolor a este centro de salud y claro, de aquí le mandan a un hospital de segundo nivel porque tiene dolor de pecho, le hacen un electro, sospechan un infarto, le mandan a segundo nivel, en el segundo nivel le hacen las pruebas, tiene troponinas altas, pasan 2 horas y desde este hospital de segundo nivel dice, vea, llama por teléfono y le dice al jefe de servicio de emergencia o al jefe de cardiología, tenemos un infarto, le vamos a mandar a su hospital para que hagan una intervención percutánea. Y claro, está dentro del tiempo y le mandan a un hospital de tercer nivel. Y es la muestra más clara de que la aplicación de esta administración de emergencia es amplia y se aplica desde un centro de salud a un hospital de segundo nivel, de primer nivel, de tercer nivel, para que resolvamos un problema con un diagnóstico establecido y le demos el tratamiento correcto, porque al fin y al cabo este es el fin que perseguimos. Dice que debe tener una unidad temporal y claro, una unidad temporal quiere decir que durante un momento determinado, como el que acabamos de ver, todos aunaron esfuerzos para dar un tratamiento y salvar una vida. Múltiples centros de salud hacen lo mismo, diferentes hospitales en provincias reciben esos enfermos y nos mandan a los hospitales de especialidades. Pero esta unidad temporal también se da dentro de los hospitales en cuanto a lo que corresponde a los servicios. El servicio de emergencia se une de forma rápida con el servicio de cardiología, de hemodinámica, para resolver este problema de la mejor manera y resolverlo de forma adecuada. El fin que perseguíamos, como decíamos antes, es salvar una vida. Y una vida que al fin y al cabo no es solo esa, porque es un padre de familia, es un esposo, es un abuelo, puede ser el suegro de alguien, el yerno de alguien, tiene cuñados, hermanos, tiene un montón de familia. Y entonces, desde esta unidad, todos vamos a participar desde un centro de salud, desde un puesto de salud, hasta
los hospitales en donde las especialidades también forman parte de esta unidad y temporalmente juntos en el lapso de pocas horas de estar juntos, salvamos una vida. Por eso es temporal, porque una vez que eso ha sucedido, cada cual para su casa, el personal de la ambulancia que lo trajo desde Imbabura al Hospital del Sur y desde allí lo trajo a nuestro hospital, regresa a sus unidades de salud, el médico que lo acompañó sigue haciendo su medicatura rural, el Hospital del Sur ha comunicado y ha dado los primeros auxilios con todo lo que corresponde como atención primaria para a este enfermo y en nuestro hospital se ha realizado el cateterismo y ha salvado una vida. Todos los servicios de emergencia tienen una jerarquía. Este es un organigrama del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la provincia del Guayas, que como ustedes podrán ver, tiene un organigrama gigante. Aquí está el servicio de emergencia. Esta jerarquía, para reducirle un poco, tiene un coordinador general, una jefatura, una unidad de emergencia, y allí es en donde verdaderamente se maneja la emergencia. Cualquier hospital tiene un jefe de la emergencia y ese jefe de la emergencia tendrá un gerente administrativo, un hospital pequeño, o tendrá el director del hospital que será, en términos generales, el jerarca que decidirá sobre cómo se maneja ese momento o cómo se planifica la atención en la emergencia. Obviamente, esto no es algo que se haga de la noche a la mañana, lleva muchísimo tiempo. Los centros y sus centros de salud en nuestro país llevan a lo mejor más de un centenar de años. Esto hace que progresivamente se hayan ido organizando de tal manera que ya resulta más fácil ahora hacer la administración de un servicio de emergencia porque ya está previamente organizado. Quepa esa redundancia. Este elemento de organización sufre una irrupción en algún momento cuando existe un desastre y es el Comité de Operaciones Emergentes el que comanda y coordina todo lo que se va a hacer en una emergencia y deja un poco de lado cualquier organigrama ya existente, porque es a partir de la instauración de este comité que la emergencia comienza a funcionar. Ya este comité es el que emitirá las normáticas de funcionamiento, no solamente de la emergencia, de todo un hospital, de todo un centro de salud, de todo un hospital de segundo nivel, de todo un hospital de tercer nivel. Pero entenderemos que las emergencias, como dice este comité, son pues para iniciar un trabajo desde nuestros servicios de emergencia. Uno de los elementos de los 8 que estamos analizando es la especificidad. La especificidad del servicio de emergencia no puede escaparse a esta administración, a esta gerenciación de la emergencia. Es específica porque vamos a dar la atención urgente y emergente. ¿Cómo dispone la ley? Entiendo que en otros países, a lo mejor me están escuchando en alguno de otro país, en algún otro país, y tendrán lo mismo. Siendo específica, la administración de la emergencia está direccionada exclusivamente a la atención urgente y emergente. Ya hablamos lo que era urgente, ya hablamos lo que era emergente, pero asimismo se ve obligada, al ser específica, a brindar esta atención por profesionales en la materia. Profesionales en la materia que tienen que ser emergenciólogos, tienen que ser médicos, emergenciólogos, así dice la ley, especialistas, enfermeras que ahora ya son especialistas también en emergencia,
terapeutas que hacen emergencia, etcétera, otros. Decíamos que formamos personas educándolas y entonces están los residentes que están formándose para ser especialistas posteriormente en medicina de emergencias. Pero lo que está claro es que es, esta especificidad no puede salirse de allí. Pero como toda administración, pese a la especificidad, ya vimos en emergencia, en urgencia, tiene sus altibajos, tiene sus filtros, tiene sus huecos, tiene sus, ¿qué les digo yo? Tiene sus recomendados, ya vaya. Y se vuelve flexible. Siendo específica, tiene que volver flexible más tarde o más temprano. Porque un paciente que no puede ser atendido en un centro de salud viene directamente a la emergencia de un hospital de tercer nivel. Cuando tiene una fractura de el peroné, que no demanda estar en un hospital grande, sino un tratamiento a lo mejor ortopédico, punto. Porque tenemos que también atender a alguien que viene desde nuestro propio hospital o viene de una unidad de salud de un hospital menor referida, porque solicitan desde arriba. Ustedes saben que ya vimos el organigrama, el gerente dice va a ir la mamá de fulano de tal, así es que, pero no es ninguna emergencia, pero sean flexibles, nos solicitan desde arriba. ¿Y cuántas veces nos tenemos que ser flexibles cuando viene mi papá o cuando viene mi hijo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que decimos? Es familiar de un personal de esta emergencia. Usted es la esposa del jefe. Y lo otro, la consulta externa tiene un horario establecido para dar atención y en un horario X llega un paciente que sufre un colapso y desde allí nos mandan un paciente hipoglicémico, porque estaba en endocrinología. ¿Sí? Y la hipoglicemia podía haberse resuelto con un poquito de agua con azúcar, pero vaya, tenemos que dar esa atención a ese enfermo porque está dentro de nuestra unidad y estamos en emergencia. Entonces, la flexibilidad tiene que estar presente en todos los servicios de emergencia para que esto sea considerado verdaderamente como un servicio bien administrado. Si no es flexible, comenzamos a hacernos de todos los enemigos. Doctor Báez, mil disculpas. Estamos ya un poco cortos de tiempo. Solamente un aviso. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues vayamos concluyendo. Una vez que hemos hecho todo esto, sabemos que esto tiene que ser un negocio y esto tiene que ser administrado. Todo servicio mediado por dinero ya sabemos que es un negocio. ¿Cómo hacemos para cobrar ese servicio? ¿Ah? Facilito. En una entidad privada se pasan las facturas. Las facturas están allí con los costos que implican hospedaje, con los costos que implican laboratorio, una jeringuilla, un papel, una hoja, el servicio, el tratamiento que le ha dado el profesional, incluida la farmacia y un montón de cosas. Pero no así en los hospitales que dependen del Estado, en los hospitales que son un poco autónomos como el IES, por ejemplo, que dependerá de la gerencia y volvemos un poco a los números. Si este año atendimos 20,000, el próximo año tenemos que programar para 25,000 y lo que vamos a hacer es asignar a ese servicio en vez de 20 millones, 25 millones. Esa es la forma en la que los hospitales que son de carácter público en todo el mundo recuperan su inversión, porque hay personas que se encargan de hacer la administración económica y determinar los recursos para esas entidades. No quiero despedirme, quiero agradecerles sin hacerles saber que los servicios de emergencia se vuelven caóticos en determinados momentos, pero no nos hace perder la humanidad. Este es un grupo de queridos amigos que
durante su paso por nuestro hospital han estado en una reunión social. Yo soy el niño Dios. Ahora son excelentes profesionales, muchos de ellos ya han participado en este mismo congreso, a quienes felicito y me siento orgulloso de haber sido partícipe de alguna forma en su formación. Nada más, gracias. Si es que hay alguna pregunta, un abrazo. Muchas gracias, doctor Báez, por la presentación. Sin duda es la introducción necesaria y muy bien explicada que teníamos para este tema del día de hoy que nos va a tener en el Congreso, que es la Administración en Emergencias. En honor al tiempo, debemos continuar ya con nuestro siguiente expositor, pero le agradecemos mucho nuevamente y esperamos pues tenerlo en una nueva oportunidad junto a nosotros. Gracias, Muchas hasta gracias, luego. doctor Báez. Una buena noche. Buenas noches.